Muy buenas tardes, alumnos de primer año de secundaria. El día de hoy vamos a realizar la clase de química. El tema número 7, que son las mezclas o clasificación de la materia, que son las mezclas. La semana pasada habíamos hecho, recuerdan lo que eran sustancias puras, donde estaban los elementos, y sustancias compuestas que se formaban de la unión de esos elementos. Ahora vamos a ver las mezclas. La mezcla es la unión de dos o más sustancias en cantidades variables, donde cada uno de los cuerpos conservan sus propiedades. La gelatina, una ensalada de fruta o verduras o un jugo de fresa son ejemplos de la que es una mezcla. ¿Ya? Entonces continuemos. Tenemos la leche de magnesia, el agua de tamarindo y la vinagreta abajo como ejemplo. Ahora pasamos al siguiente punto. Mezclas homogéneas, solución química. Dice, es la unión de dos o más sustancias donde cualquier parte de la mezcla muestra las mismas propiedades. Tienen una apariencia uniforme porque sus componentes están distribuidos homogéneamente, percibiéndose una sola fase. No se distinguen las partes que la han formado. Las mezclas homogéneas son llamadas también soluciones. Y los componentes de una solución se conocen como soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve o dispersa, por ejemplo, el azúcar, y el agua es la sustancia dispersante. En este caso, por ejemplo, el agua, que es el que dispersa. Ejemplo de mezclas homogéneas. Tenemos el aire, que está formado por oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. El agua salada, formado por agua y sal, otros lo llaman salmuera. El bronce, que está formado de cobre y estaño, acero, el carbono más hierro, y latón, que es el zinc y cobre. El agua potable, la gasolina, etc. Todos ellos son mezclas homogéneas. Ahí tienen, por ejemplo, el metal, lo que es el acero, ¿ya? ¿Qué formación de quién? De carbono más hierro. Pasamos a las mezclas heterogéneas. Es la unión de dos o más sustancias, donde cualquier parte de la mezcla muestra propiedades diferentes, ya que sus componentes tienen una distribución no uniforme, por lo que se observa varias fases a simple vista. Por ejemplo, el agua y el aceite. Las mezclas heterogéneas pueden ser suspensiones o coloides, ¿ya? Recuerda eso, suspensión o coloides. Ahí tienes, por ejemplo, agua con aceite, ¿cierto? Ahí es una mezcla heterogénea. Pasamos dentro de esas mezclas heterogéneas, tenemos las suspensiones. Es una mezcla heterogénea formada por una fase sólida y una fase líquida. Son mezclas en donde se aprecia con mayor claridad la separación de las fases. Por ejemplo, un jugo de papaya, el dejarlo en reposo, se ven o se observa dos fases bien diferenciadas. Ejemplo, el jugo de piña, el agua con tierra, jarabes, concreto armado, el yogur, coma, etc. Tienen ahí también la mezcla del agua y aceite. Ahí tienen su jugo de papaya. Recuerda que abajo se, se da lo que es el precipitado y arriba queda casi un color diferente, más claro a comparación de la base. ¿Ya? Y se pueden ver dos fases, una fase más clara y la otra fase un poquito más oscura. En cambio, del agua y el aceite se ve en variación en sus densidades. Pasamos al siguiente punto. Coloides. Los coloides son mezclas heterogéneas que parecen mezclas homogéneas. Parecen, pero no lo es, ¿ya? Porque se pueden observar sus partículas en el microscopio. Ejemplo, la gelatina, tenemos la mayonesa, la sangre, la leche, etc. Tienen ahí coloide, la sangre que se utiliza por transfusión, la mayonesa que ustedes consumen a veces en las comidas, ¿ya? Recuerda que tiene suspensiones y coloides, ¿ya? Suspensiones son en líquidos y hay una parte que es medio sólido,
Y coloides sí es una especie ya de solución, prácticamente de mezclas que se observan solamente por microscopio, o sea, no es a simple vista, no se puede observar las partículas que se encuentran. Luego, tenemos que completar en el cuadrito en el cuaderno. ¿Ya? Tienes la mezcla, que es de clasificación, en homogénea heterogénea, y tienes que ponerle su ejemplito, ¿ya? Ejemplo de homogénea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplos. Y heterogénea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplos de heterogénea. ¿Ya? En total vas a hacer 14 ejemplos. 7 homogénea y 7 heterogénea. Y hasta ahí nos vamos a quedar con la clase, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuerda que es una mezcla, ¿cierto? La unión de varios componentes. Tienes dos tipos de mezclas, que es homogénea y heterogénea. La homogénea presenta una fase y no es observable en los componentes. Heterogénea, en caso de homogénea, los ejemplos, ¿te acuerdas? Podría ser, ¿cuál sería de ellos su ejemplo? En mezcla homogénea tienes el acero, el bronce, el cobre, la salmuera o el agua de mar. Y en cambio, las heterogéneas sí hay de dos tipos, que eran las suspensiones y los coloides, ¿verdad? Las suspensiones donde están todos los diferentes tipos de jugos de cualquier fruta. Y también que están los coloides, que es un poquito más espeso lo que es la sustancia, formado por la bayonesa, la sangre, lo que tiene mayor cantidad de densidad. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar. No te olvides hacer en tu cuaderno esta mapita conceptual y me lo tienes que presentar en clase.